La víctima del caso de hoy es Sarah Evelyn Isobel Payne, una niña de 8 años que fue secuestrada y asesinada el día 1 de julio del año 2000. En el momento en el que grabo este vídeo se cumplen exactamente 22 años de lo sucedido. La pequeña formaba parte de la familia Payne, compuesta por sus dos padres, Sarah y Michael, los dos hermanos mayores de Sarah, de 11 y 13 años, y otra hermana más pequeña de 6. Era una soleada tarde de verano y Sarah y sus hermanos estaban jugando a diferentes juegos en un campo que se encontraba cerca de la casa de sus abuelos, Terence y Leslie, donde la familia se encontraba de vacaciones. La casa de los abuelos en sí se encontraba en Kingston Gorse, en Inglaterra. En uno de estos juegos, Sarah se hizo daño, se lesionó y quiso volver a casa, así que uno de sus hermanos, en concreto el más mayor, Lee, quiso acompañarla, obviamente, porque aunque estaban cerca, digamos que no quería dejarla sola. En el camino de vuelta, sin embargo, la pequeña le propuso otro juego, algo muy inocente, que sería que ella iba a dar la vuelta por el exterior del maizal, mientras que el niño debía permanecer en el interior, y entonces se encontrarían, por así decirlo, al final del camino. Sin embargo, Lee no encontró a su hermana por ninguna parte, y en su lugar sí que vio a un hombre al lado de una furgoneta blanca que le sonrió y le saludó. Obviamente el niño, que para aquel entonces solo contaba con 13 años de edad, se asustó muchísimo y corrió hacia la casa de sus abuelos sin haber podido encontrar a su hermana. Lo que el niño no sabía exactamente es que aquel hombre les había estado observando todo el tiempo. Desde que habían llegado al maizal, al campo en el que estaban jugando, aquel hombre les estaba observando desde la lejanía, esperando el momento exacto en el que Sarah, la pequeña, se quedara sola para poder cogerla como hizo y agarrarla fuerte para llevarla a su furgoneta. Durante las primeras 48 horas de lo sucedido, los padres de Sarah se volcaron en la investigación, al igual que la policía y algunos voluntarios y familiares, obviamente, y también amigos de la familia. Obviamente intentaban encontrar a la pequeña sana y salva, sin embargo esto no dio resultado. 16 días después, el día 17 de julio, el cuerpo de Sarah fue encontrado cerca de un campo a 25 kilómetros de donde había desaparecido, como aproximadamente media hora en coche. Obviamente fue en aquel momento en el que se inició una búsqueda como tal, una investigación por homicidio, aunque nadie se imaginaba las terribles conclusiones que se darían. El hombre que encontró el cuerpo era un granjero que estaba trabajando en el sector, que en noviembre de 2001, durante el juicio, pronunció las siguientes palabras según The Telegraph. Quedé en shock. Pensé que era un venado muerto o algo, pero cuando me acerqué vi que era una niña. Quedé tan impactado por el descubrimiento que no puedo recordar en qué posición estaba el cuerpo. Noté que varios miembros estaban separados de este y por el color y la apariencia se estaban descomponiendo. Algo aturdido corrí a casa y llamé a la policía. Por otra parte, la patóloga forense que llevó la autopsia, Vesna Durovic, perdón si lo pronuncio mal, no sé exactamente cómo se pronuncia, concluyó que la muerte de Sarah había sido extremadamente violenta y que además estaba motivada por razones sexuales. Dictaminó que fue asesinada a través de asfixia por estrangulamiento, pero sin embargo no se pudo comprobar realmente que la niña hubiese sido abusada sexualmente porque el cuerpo estaba tan descompuesto precisamente que no había marcas como tal de esto. Sin embargo, sí que había otras cosas que daban a suponer que esto había sucedido, como por ejemplo los múltiples moratones que presentaba. Tras revelar además esta información en la televisión, en los medios de comunicación, una mujer llamó a la policía y dijo que en la zona en la que habían encontrado el cuerpo, al menos cerca, ella había visto un pequeño calzado negro de niño, y que obviamente pues podía pertenecer a la niña, y de hecho así fue. Era el calzado, eran los zapatos que llevaba Sarah en el momento de su desaparición. Así pues llegamos a la parte que seguramente os interese más, que es quién fue el asesino de Sarah, quién fue la persona que pudo realizar estas atrocidades a una niña de tan solo 8 años. Pues bien, os presento a Roy William Whiting, un hombre local que tenía un pasado oscuro a sus espaldas. Para aquel entonces tenía 41 años de edad y era fruto del matrimonio de George y Pamela Whiting, que habían traído al mundo a 6 hijos en total, pero 3 de ellos habían fallecido durante la infancia, así que digamos que solo quedaban 3 hijos vivos, entre ellos Roy. Sin embargo, esta dura infancia no era lo que realmente preocupaba a los investigadores, sino que sobre él recaía ya una condena por abuso sexual a un menor, en concreto a una niña de 9 años,
Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, en algunas partes pone que tenía 8 años, por lo tanto la edad de Sarah, y otras páginas pone que tenía 9 años, pero sería un año más mayor. Tampoco hay mucha diferencia, pero me gustaría aclarar eso. El caso es que a esta niña la había secuestrado en 1995 y había abusado de ella sexualmente. Sin embargo, en aquella época, tras haber admitido este delito, fue condenado a tan solo 4 años de prisión, de los cuales tan solo cumplió 2 realmente. Pero fue de las primeras personas que fueron inscritas en el registro de violadores y abusadores sexuales en el Reino Unido. Así que digamos que la policía ya tenía un registro como tal de él. Y precisamente por esto, desde un primer momento en el caso de Sarah, digamos que lo tuvieron bajo el punto de mira, porque obviamente él vivía por la zona y podía ser un potencial sospechoso. Antes de salir de prisión, de hecho, los informes psicológicos advertían que Roy muy probablemente volvería a reincidir. Sin embargo, no se tomaron en cuenta, lo cual no entiendo tampoco. Como he dicho, la policía ya lo tenía bajo el punto de mira y de hecho, desde el primer momento, desde el primer día de la desaparición de Sarah, digamos que la policía ya quiso investigarlo. Así pues, la casa de Roy fue registrada ese mismo día. El hombre negó una y otra vez haber participado en el secuestro o la desaparición de Sarah, pero fue descubierto gracias a un ticket de una gasolinera que se encontraba en la mesa del comedor, que lo situaban cerca de donde después encontrarían el cuerpo. Además, la coartada que aportó a la policía tampoco se sustentaba por ninguna parte, porque según él había estado en la feria del poblado de Hove, pero esto no era así. Por otra parte, durante el periodo en el que duró la investigación por el homicidio de Sarah, el 23 de julio del año 2000, es decir, apenas unos 20 días más tarde, Roy robó un coche en Crawley y después se estrelló contra otro que estaba aparcado. Así pues, fue encarcelado de nuevo 22 meses, así que digamos que durante la investigación como tal estaba en la cárcel, y los detectives además también realizaron pruebas forenses en la furgoneta blanca que había comprado un poco de tiempo antes, que era una Fiat Ducato de color blanco, obviamente la que había utilizado durante el crimen, y efectivamente allí se encontraron cabellos rubios que pertenecían a la víctima, a Sarah. En cuanto al juicio, digamos que fue bastante largo. Se comenzó en noviembre de 2001 y se concluyó que Roy efectivamente debía cumplir cadena perpetua, con una revisión de las condiciones tan solo tras 50 años después de haber ingresado en prisión. Por lo tanto, digamos que, según lo que habían dictaminado en aquel momento, tan solo podría salir de la cárcel, y tampoco lo tenía asegurado, con 92 años. El problema es que él recurrió varias veces y logró que se le rebajase la pena en 10 años. Es decir, no la pena como tal de cadena perpetua, sino que las condiciones podrían ser revisadas tras 40 y no 50 años. Es decir, que podría salir de la cárcel cuando tuviera 82. Sin embargo, de momento deberá permanecer allí hasta el año 2041. Uno de los testigos más relevantes durante el juicio fue el de 2 automovilistas que, digamos que vieron una furgoneta blanca aparcada a un lado de la carretera por donde posteriormente encontrarían el cuerpo de Sarah. Aparte de esto, obviamente Roy ha sufrido bastantes ataques violentos en la cárcel. Si no me equivoco, uno con navaja, otra vez le apuñalaron en el ojo, ha sufrido bastantes palizas, obviamente por su condición de pedófilo y de asesino de niños. Gracias a este caso y sobre todo a la madre de Sarah, se inició una importante campaña a favor de la creación de una ley que permitiese a los padres tener acceso a la lista de delincuentes sexuales que pudieran vivir cercano a sus barrios. Y esto me parece una gran idea, ya que es cierto que si vives en un pueblo, por ejemplo, pues hay menos probabilidad de que un delincuente sexual sea tu vecino, pero en una ciudad es extremadamente común. Y realmente si tuviésemos todos a nuestro alcance esta lista, probablemente muchos no saldrían ni de casa. Esta ley como tal se conoció como Ley Sarah, en su honor obviamente. Esto comenzó en el año 2008 en ciertas partes de Inglaterra y Gales, ampliándose posteriormente a todo Reino Unido en el año 2011. Sarah Payne, la madre, tras ser nombrada miembro de la Orden de la Corona, gracias a sus esfuerzos para proteger a los niños de los agresores sexuales, sufrió una serie de ataques cerebrovasculares que la dejaron parcialmente discapacitada. Sin embargo, gracias a su esfuerzo y fortaleza, pudo recuperarse y de hecho rehizo su vida.
Por desgracia, Michael Payne no tuvo la misma suerte. Ellos se divorciaron en el año 2003 tras el nacimiento de su tercera hija y tras esto se volvió alcohólico. Incluso llegó a entrar en prisión por un brutal ataque a su propio hermano con un vaso tras una discusión donde se encontraba ebrio. Y por desgracia, el 27 de octubre de 2014 fue encontrado muerto en su casa. Y descartando, digamos, cualquier posibilidad de homicidio, la razón de su muerte era muy probable que fuera por los efectos secundarios del alcoholismo. Así que sin más llegamos al final del caso. Digamos que esto fue un caso criminal bastante importante en Inglaterra, como os he dicho, incluso se hizo una ley gracias a esto y es una pena realmente porque se pudo haber evitado. O sea, hay cosas que es muy difícil de prever, pero los informes psicológicos ya decían que Roy no podía salir de la cárcel. Y si la psicología te está diciendo eso, deberíamos escucharlo, en vez de, porque haya cumplido su condena, que ni siquiera fue el caso, dejarlo libre, porque Sarah podría estar viva hoy en día. Y sin embargo han pasado 22 años de su muerte. Así que sin más, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado podéis dejarle like y también suscribiros al canal porque me apoyáis muchísimo. Ahora ya en verano intentaré subir bastantes vídeos, que tengo bastante más tiempo que antes. Y bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado mucho y si es así, dejármelo en los comentarios y también si tenéis recomendaciones. Hasta luego.